Hola amigos nostálgicos de la comida chilena de antaño. Los invito a leer conmigo este libro que escribí hace un tiempo y que pienso que los puede alegrar porque contiene lindos recuerdos de la infancia, de los que vivimos nuestra infancia en el siglo XX, y además tiene ricas recetas. Bueno, aquí salgo yo hace 4 o 5 años. Ahora estoy más viejita. Añoranzas culinarias del siglo pasado. Cocinas familiares chilenas del siglo XX desde la nostalgia. Escuchen este testimonio tan hermoso. En las noches, después de cenar, a mi papá a veces le gustaba jugar ajedrez conmigo. Yo era el menor de los 9 hijos y el único que enganchó con el ajedrez. En ese entonces debo haber tenido unos 9 o 12 años y recuerdo nítidamente que poníamos una mesita color café claro al costado derecho de su cama, mi padre semi-recostado apoyado en unas almohadas, yo con mi ropa de colegio y siempre acompañados de un ulpo muy espeso y con harta azúcar en un tazón lacado de color celeste, de esos antiguos que mantenían el calor. Ese ulpo era rico, sabroso, porque tenía el sabor del amor filial entre papá e hijo, una especie de amor como solo he conocido en esos momentos. Recuerdo el sonido de las piezas al ponerlas sobre el tablero, un tablero de ajedrez antiguo de piezas grandes. Había que sacarlas cuidadosamente de a una, sin voltear la caja para que no se quebraran o dañaran. La torre, el alfil, la reina, los peones, el cuadro blanco a la derecha, el sorteo de las blancas o las negras y siempre el ulpo a un lado del tablero, rico, azucarado, espeso. A veces le faltaba agua, otras veces le faltaba un poco de azúcar y cuando eso ocurría, yo era el encargado de correr a la cocina que quedaba al final de la casa y corregir el ulpo. Humberto Gómez. En el siglo pasado, cada familia repetía a diario el rito del desayuno, el almuerzo, el té y la comida, con sus horarios, celebrantes y tradiciones, casi como una liturgia. Pasaron los años y sin saber cómo esas costumbres que nos parecían inmutables comenzaron a caer en desuso. Entonces empecé a añorar el aroma embriagador del tomate limachino, las pantrucas, los calzones rotos y el ulpo dulzón y llenador. Y así, de nostalgia en nostalgia, llegué a la conclusión de que las comidas de antes eran más ricas que las de hoy. Afirmación que nunca podré probar, pero que tiene la virtud de hacerme sentir privilegiada, porque conocí los tiempos en que el cariño se expresaba con regaloneos culinarios. Por todo esto y porque soy nostálgica, tomé la decisión de rescatar para mis nietos las comidas del siglo XX, el siglo en el que nací, crecí, me casé y nacieron mis hijos. Desde el primer momento comprendí que mi experiencia en torno a este tema tan amplio no era suficiente para reconstruir siquiera una mínima porción del mapa de las tradiciones culinarias de antaño. Por eso decidí recurrir a la memoria colectiva. Con ese fin pedí ayuda a mis amigos, quienes, sintiéndose identificados con el proyecto, me hicieron llegar sus testimonios y los testimonios de otros amigos. Al poco tiempo tenía entre mis manos un aporte precioso, unos relatos auténticos sorprendentemente cargados de añoranza y poesía. Así se fue gestando este libro, cuya columna vertebral son los 45 testimonios de personas nacidas entre 1931 y 1981 en la zona central de Chile. Durante el siglo XX, la cocina criolla o cocina popular chilena, mestizaje de lo prehispánico y lo colonial,
fue paulatinamente enriqueciéndose con las costumbres culinarias de los inmigrantes españoles, alemanes, italianos, ingleses, franceses y árabes, entre otros, y con las novedosas recetas de cocina internacional que aparecían en revistas femeninas y en libros de cocina. Es precisamente esa mixtura, ese enriquecimiento mutuo de cocinas tan variadas, la base de lo que he dado en llamar las cocinas familiares chilenas del siglo XX. Con el fin de comprender estos procesos, mestizajes e influencias, me di el tiempo de conversar con varias personas quienes compartieron conmigo sus nostalgias. Buceé en mis propios recuerdos e investigué a conciencia las escasas fuentes disponibles. Una vez que me hube formado una idea del contenido y la forma de este patrimonio culinario, me puse a cocinar recreando las recetas. Para abordar esta tarea, recurrí a mi experiencia de cocinera, a las recetas de mi familia, a la buena mano de mi nana y a los libros y revistas de la época. Decisivo fue el apoyo de un grupo de amigas y de mis hijas, que todavía cultivan el arte de cocinar para la familia y que tuvieron la buena voluntad de ir probando las recetas. Fue así como surgió este libro y esas 100 recetas que pretenden ser fieles a los sabores, aromas y texturas originales de las comidas de antaño. En algunas de ellas, en especial en las de repostería, decidí incorporar técnicas culinarias actuales que facilitan un buen resultado sin traicionar los sabores originarios. No obstante, debo conocer con tristeza que muchos de los ingredientes que podemos adquirir hoy no poseen el mismo sabor ni el mismo aroma que los de antes. Quienes nos criamos en el siglo pasado, llevamos impreso en la memoria el olorcito que emanaba del sofrito de cebolla, zanahoria, ajo y aliño completo negrita, ingrediente omnipresente en las comidas de esos tiempos. Y el dulcísimo aroma del caramelo derritiéndose al fuego para bañar un postre de leche con toquecitos de canela y clavo de olor. ¿Y qué decir de la color? Esa grasita roja y sabrosa que coronaba tantos platos de ese entonces. En los 6 años y más que invertí en escribir este libro, me he ido convenciendo de que todavía somos muchos los chilenos que añoramos los porotos con rienda, el charquicán, las humitas, las pantrucas, la cazuela, la leche nevada, las sopaipillas y tantas otras comidas tan nuestras. Y hoy habita en mí la esperanza de que las generaciones futuras redescubren estas comidas sabrosas, sabias y nutritivas y las lleven de nuevo a la mesa familiar. Las comidas familiares del pasado siglo XX, con sus sabores, aromas y nostalgias, ya forman parte de la historia de la vida privada de los chilenos y constituyen sin duda un patrimonio que es necesario conservar y transmitir. Libro primero. Añoranzas culinarias del siglo pasado. Uno. Los años de las bisabuelas. En los inicios del siglo XX, un enorme porcentaje de la población chilena vivía en zonas rurales. Era analfabeta y aun cuando la comida en el campo no escaseaba, su dieta diaria estaba constituida por alimentos sencillos y nutritivos como pan, harina tostada, cebollas, chuchoca, papas, porotos, mote, hortalizas, choclo, verduras, frutas, raíces, hongos, tallos, pescados, mariscos y algas como el cochayuyo, el luche y el ulte. Estos ingredientes se preparaban siguiendo la tradición india mestiza de guisos sencillos, llenadores y nutritivos como papas con mote, humitas, papas con chuchoca, porotos con rienda, zanco, guiso de cochayuyo, ulpo y muy de vez en cuando cazuela de gallina, de cordero, de res, un asado o unas empanadas de pino. Lo anterior con todas las variantes inherentes a las costumbres alimentarias de los habitantes de las distintas zonas geográficas del país.
Para alegrar la vida, las mujeres del pueblo preparaban, por ejemplo, pequenes, que son empanadas de cebolla, o frituritas baratas, como sopaipillas y picarones endulzadas con almíbar de chancaca o miel de peras. Estas tradiciones culinarias permanecieron inalteradas en el campo hasta muy avanzado el siglo XX. En el libro Memorias de un peón gañán, Benito Salazar narra que de joven, en los primeros años del siglo, salía a trabajar a las chacras con un poco de harina tostada revuelta con miel de peras, un trozo de queso y 2 o 3 panes amasados. En verano trabajaba bajo un sol ardiente y para calmar la sed iba al canal, con su cacho tomaba una cachá de agua fresca, le agregaba un poquito de harina tostada con miel de peras, lo revolvía con un palito y, según sus propias palabras, ¡qué refrescadito se sentía el roto! Carmen nos narra cómo era su vida en el seno de una familia campesina, pequeños propietarios de mediados del siglo XX. En ese campo de Quilleco, que pertenecía a su abuela, cultivaban todo lo necesario para alimentarse y algunos productos para la venta. Aquí empieza el relato de Carmen. En mi casa de Quilleco, al interior de Los Ángeles, allá por los años 50 y 60, yo vivía con mi abuela que nació como en 1900. El desayuno que me daba era un ulpo de harina tostada con azúcar, un tazón de leche caliente, de vaca recién ordeñada y una tortilla con mantequilla que hacíamos con la nata de la leche. La tortilla se hacía con harina, manteca y levadura y la comíamos con mantequilla y miel. A las 12 del día almorzábamos. Podía ser cazuela de ave, de pavo, ganso o pato con chuchoca. Aquí quiero hacer una precisión, porque después, conversando más con Carmen, me aclaró que no era precisamente con levadura, sino con masa vieja, que es lo que ahora se llama masa madre. Es bien interesante porque cuando me lo contó la primera vez dijo levadura, pero después, unos años después que hablé con ella, más profundamente y más de corazón a corazón, me dijo que era masa vieja. Es interesante cómo a veces las personas hasta se les puede olvidar las cosas o quizás a veces quieren olvidarlas. La chuchoca la hacíamos del maíz, que lo cocíamos y molíamos nosotras mismas. De segundo podíamos comer papas con luche y longaniza, ensalada de yuyos con papas cocidas, pantrucas cocidas en caldo de hueso de ave, ensalada de porotos a la chilena con papas, zapallo, fideos y verduras, conejo escabechado o conejo asado. Cuando se mataba un vacuno hacíamos asado, porque criábamos ganado, así que siempre teníamos para comer cabritos, corderos, vacas y todo lo que se criaba lo comíamos. También comíamos garbanzos, chícharos, cochayuyo y perdices. El postre era la fruta que sacábamos de los árboles. Mi abuela siempre tomaba mate al almuerzo, en la noche y a toda hora, porque decía que con eso se le pasaba el calor y el hambre. No podía estar sin su mate. Con el mate le gustaba comer humitas que calentaba en las cenizas del rescoldo y se las comía con miel. Hacíamos el queso de vaca y lo dejábamos 2 o 3 días para que se pusiera amarillo. A mi abuela le gustaba comer el queso asado en un palito en la tarde como a las 8 cuando oscurecía con su mate. Ella trabajaba en la huerta y yo le ayudaba en eso y en cuidar las vacas, los cabros, los chivos y todo eso. En la noche yo tomaba una leche caliente con una rebanada de tortilla con manjar o dulce de moras, ciruelas o damascos hechos en casa. Cuando después conversé con Carmen nuevamente sobre este tema, me explicó que el dulce de mora lo hacían con miel. Y para el que quiera la receta, se la puedo dar. Continúo. El dulce se hacía con miel. Todo se hacía con miel. Casi no usábamos azúcar. La miel la cosechábamos en el campo. Todo lo que producíamos lo vendíamos. Llevábamos el ganado al matadero, la verdura al mercado, teníamos entrega de leche a la cooperativa que pasaban a buscar los tambores y de queso. Todos los jueves mi abuela se arreglaba y partía al mercado a vender lo que se producía en el campo en una carreta a tiro de 2 caballos. Con esa plata compraba la harina cruda cuando faltaba y las semillas para sembrar. No pasábamos hambre. Había de todo porque la comida en el campo no nos faltaba, al contrario nos sobraba. Aquí tengo que hacer otro paréntesis para aclarar que ellos eran pequeños propietarios de Quilleco. Eran campesinos, pero eran dueños de sus tierras.
Celebrábamos las fiestas patrias con empanadas chilenas que se hacían en casa, estofados bien grandes y unos pancitos de leche que les nombraba los pajaritos, que eran unas masitas de pan dulce como caracolitos y encima con merengue. Los cumpleaños no se celebraban y tampoco sabíamos de Pascua, de Navidad ni de Año Nuevo. Los viernes comíamos pescaditos, truchas que nosotros mismos pescábamos con anzuelo en el río que pasaba por el lado de la casa. Otro paréntesis. Tradicionalmente en esa época los viernes no se comía carne. ¿Ya? Era una tradición que entroncaba con tradiciones antiguas de la Iglesia Católica. Continúo. Ahí mismo lavábamos la ropa. Teníamos vertiente y pozo en el campo. Pelábamos el mote para hacer mote cocido y lo comíamos con miel a la hora que nos diera calor. Comíamos ese mote heladito con agua de la vertiente. Las sopaipillas las hacíamos sin zapallo. Una masa con manteca, levadura y bicarbonato y las comíamos con pebre de ají y cilantro a la hora del té, en la tarde en el invierno. Se mataban los chanchos, se sacaba el cuero y la grasa se freía y se hacían los chicharrones que se le ponían al pan. Y también para ponerlos calientitos encima de las sopaipillas. Se hacía el arrollado de la pulpa del cerdo con ajo, comino, orégano y con los cueros del chancho se arrollaba la carne y se echaba a cocer en un fondo por 1 hora y de ahí se retiraba y se le ponía ají encima. Cuando mi abuela se aburría de los porotos, continúa Carmen, hacía el zanco. Se fríe cebolla con ají de color y sal, se le agrega agua hirviendo y al final harina tostada. Queda como un ulpo salado y sabroso que se puede comer a cualquier hora. Mi abuela hacía unas bolitas de harina tostada y se las echaba a la leche hirviendo con sal. A eso les llamaba zorritos y le gustaba comerlos a cualquier hora. Mi abuela usaba calzones largos y para verse más bonita se echaba polvos blancos en la cara. Se pintaba las mejillas y los labios y se ponía su sombrero cuando iba al pueblo en la carreta a vender las cosas. Teníamos un gallinero inmenso y sacábamos huevos de pato y de gallinas para vender. Los huevos los comíamos cocidos o revueltos. Este es el testimonio de Carmen González. A ver, ahí vamos a... Testimonio de Carmen González. Bueno, quizás algunos de ustedes tengan recuerdos así, quizás los vivieron, quizás sus abuelas les contaron o sus madres. Eso es lo bonito del patrimonio culinario que nos une. Continúo. La tierra chilena era generosa y quienes vivían en zonas rurales podían comer todos los días, aunque con frugalidad. Sin embargo, quienes optaron por emigrar a la ciudad en busca de mejores horizontes se encontraron con una realidad de hacinamiento, dificultad para encontrar trabajo y sueldos míseros, debiendo luchar día a día para poder llevar a casa los alimentos, los mismos que en el campo abundaban. Fruto del proceso de industrialización del país y del fomento de la educación estatal, en el transcurso del siglo XX fue emergiendo una clase media educada que de a poco fue accediendo a mejores trabajos y condiciones de vida, lo que explica que fuera adoptando progresivamente los gustos culinarios refinados de la clase alta. Durante el siglo XX, en la mesa de todos los chilenos solían estar presentes de lunes a domingo las comidas populares. En las clases media y alta, estos platos eran preparados a diario por las empleadas provenientes del campo, también llamadas nanas, y encargadas de la cocina. Ellas llevaban las cocinas populares a las casas donde trabajaban y en esas casas aprendían novedosas y sofisticadas recetas que a su vez llevaban de vuelta a sus propias casas, produciéndose así un interesante intercambio y mutuo enriquecimiento cultural. Paulatinamente nuestro país fue modernizándose, aburguesándose y pasando de una cocina de raigambre mestiza y campesina a una más urbana de inspiración internacional. Pero el amor de los chilenos por sus tradiciones culinarias siempre fue más fuerte que cualquier influencia y las comidas llamadas chilenas siguieron preparándose a diario durante el siglo XX en las cocinas de prácticamente todas las familias. En sus memorias tituladas Confieso que he vivido, escritas en los años 70, Pablo Neruda recuerda las comidas de festejo
que se celebraban en las primeras décadas del siglo XX en Temuco, en casa de una familia vecina, los Mason. Comenta Neruda que en toda comida de onomástico había pavos con apio, corderos asados al palo y leche nevada de postre, y con un dejo de profunda nostalgia añade, entre comillas, hace ya muchos años que no pruebo la leche nevada. Bueno, aquí voy a hacer un alto y vamos a buscar la receta de la leche nevada. Los invito a probarla. Realmente es una receta muy buena. A ver, estoy buscando en el índice. Postres, leche nevada, 182. 182, ya. Aquí entonces voy a enfocar bien para que ustedes puedan detener la grabación y puedan copiar la receta de leche nevada. Ahí están los ingredientes, ¿se ven bien? Y aquí está la receta. Es una receta donde están presentes las nuevas técnicas de pastelería y les recomiendo hacerla al pie de la letra. Queda maravillosa y la van a disfrutar, y si tienen invitados van a poder lucirse con esta receta que todos amamos y que ya casi no se hace en las casas. Seguimos entonces con los recuerdos de Pablo Neruda, que echaba de menos. Mira, en los años 70 ya decía, hace ya muchos años que no pruebo la leche nevada. Seguimos. Desde principios del siglo XX, circularon en Chile manuales de cocina del siglo XIX, varias veces reeditados. El Manual del Cocinero Práctico de 1882 llegó a tener 5 ediciones. Muy popular también fue el Libro de las Familias de 1876 y sobre todo la Enciclopedia del Hogar de la Tía Pepa, publicada en 1898 por Rafael Egaña, libros que junto a las recetas de cocina incluían consejos de higiene, medicina doméstica, cosmética y otros muchos datos prácticos para la dueña de casa, entre comillas, moderna. En el año 1900 vieron la luz 365 recetas de cocina práctica, una para cada día, firmada por María Cenicienta. Y en 1911 La Negrita Dodi, basada en un recetario de Julio Joffre, cocinero del Jockey Club de París. En 1931 aparece La Hermanita Hormiga, tratado de arte culinario, recopilación de la conocida escritora Marta Brunet. Luego, en 1935, La Buena Mesa, de la distinguida Olga Bach, casada con Agustín Edwards McClure, que vivió largas temporadas en Europa. Me contaron quienes la alcanzaron a conocer que cuando la Olga Bach se enteraba de que alguna amiga o hija de amiga poseía una receta muy especial, solía pedirla para probarla y determinar si esa receta era digna de la buena mesa. Una vez llegó hasta mis oídos el siguiente comentario. Mi abuela decía que la Olga Bach hizo su libro con las recetas de todas sus amigas sin pedirles permiso. ¿Qué les parece ese comentario? Hubo otras mujeres de la alta sociedad como Lucía Larraín Bulnes, Matilde Rengifo y Lucía Vergara Smith, con su manual de cocina vegetariana chilena, que publicaron muy buenas y útiles recopilaciones de recetas de cocina. Lo mismo hizo en 1951 el extinto Hotel Crillon, cuyo restaurante, uno de los más afamados exponentes de la culinaria francesa en nuestro país, editó una recopilación de sus más famosas recetas para deleite de su distinguida clientela. A poco andar el siglo fueron apareciendo las primeras revistas dedicadas a la mujer que ofrecían recetas de cocina y útiles consejos para la dueña de casa, junto a temas de religión, familia y moda.
Zigzag en 1906 y Familia en 1910. Posteriormente fueron Azul, Silueta, Para Todos, Elite, Margarita en 1934, Eva en 1942 y Rosita en 1947. A principios de siglo las cocinas eran a leña y carbón. Luego aparecieron las cocinas a parafina y ya en 1914 la Compañía de Consumidores de Gas de Santiago, vendía cocinas a gas importadas de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, así como otras de muy buena calidad fabricadas en fundiciones de Santiago. En 1916, dicha compañía publicó un folleto explicativo del uso de estas cocinas racionales y económicas, con el fin de masificar su uso, el cual en un comienzo fue visto con reticencia por las dueñas de casa y por las cocineras, debido al gran número de incendios que en ese tiempo provocaba el uso del gas en las casas. Entre 1916 y 1920, una distinguida dama porteña cuyo seudónimo fue Catalina, quien tuvo a su cargo la columna de cocina de la revista Zigzag, publicación que seguían con interés las damas de sociedad de entonces, respondía así a una de sus lectores. Pregunta: ¿son convenientes en una casa las cocinas de gas? Respuesta: serán muy cómodas, aseadas y económicas si la señora de la casa las vigila personalmente o si tiene a su servicio una persona que una a la inteligencia para manejarlas un aseo excesivo y gran cuidado por los intereses de sus patrones. De lo contrario, son inservibles y resultan muy caras por el consumo excesivo y la poca duración de un fogón mal vigilado y maltratado. Por esa misma época, Catalina escribió en la revista un elogio de los perfectos anfitriones. Entre comillas. El que convida a sus amigos a su casa y no cuida de que la comida sea muy buena, no es digno de tener amigos. Lo que parecerá a primera vista un aforismo, pero es una verdad tan grande como un templo. Invitar a comer es pedir generalmente un sacrificio que hay que remunerar con agrado, amabilidad y muy buena comida. Hay que agradecer ese sacrificio de tal manera que los huéspedes salgan contentos y dispuestos a volver siempre que se les presente la ocasión. Y para eso los dueños de casa tendrán que vigilar personalmente todos los detalles. Las comidas mandadas preparar fuera de casa rara vez resultan buenas. Les falta el sabor de lo hecho especialmente. Les falta el sabor de lo hecho especialmente para un pequeño grupo de personas. Les sobra la vulgaridad de lo que se ve en todas partes. No hay, pues, como la buena comida confeccionada en la casa, con la seguridad de que es abundante, con buen material fresco y aunque sea más sencilla, sabrosa y muy aseada. Además, lectoras mías, tiene la comida hecha en la casa el mérito de las 3B. Bueno, bonito y barato. Ejemplos de una cocina refinada de clase alta encontramos en todas sus columnas, como esta, en la cual Catalina ofrece a sus lectoras un menú para ocasiones especiales de inspiración europea que refleja el delicado gusto de entonces. Pongan atención de este menú, por favor. Sopa de crema de almendras, langosta soufflé Victoria, espaldilla de cordero Louis el Grande, petit pois à la crème, pollos asados, peras a la Condé. Toda una lección de alta cocina, donde una suave crema de almendras precede al plato estrella, la langosta soufflé Victoria, deliciosa con el relleno de su propia carne mezclada con crema fresca, huevos y salsa Worcestershire. Luego el plato fuerte, la espaldilla de cordero y los platos menores de arvejitas a la crema y pollos asados. Todo en este menú abundante como solían ser las comidas de antaño, es equilibrio, sabor y elegancia. El postre resulta espectacular en su señorial sencillez. Arroz con leche amoldado y decorado con guindas confitadas y rodeado de peritas en almíbar, servido con crema de leche y unas gotitas de kirsch. No sé ustedes, pero me lo puedo imaginar ese postre.
y es de una finura, de una elegancia y de un sabor. En fin, sigo. Pero Catalina también podía ser muy práctica, entre comillas, como quedó demostrado en una edición de verano de Zigzag donde escribe, entre comillas, hoy daré a mis lectores recetas de guisos baratos y sabrosos, ya que el calor aleja de la cocina y quita las ganas de comer. Menú: sopa de sémola a la Colbert, risoles de jamón, pan de hígados, corazones de alcachofa fríos, asado de ternera, ensalada de pepinos con tomate, macedonia de frutas. Este menú puede hacerse con poquísimo gasto y presentarse sin temor en una comida de confianza. Bien impresionante, un menú simple y barato de verano. Continúo. Como pueden observar, era de buen tono bautizar los platos con nombres afrancesados, y un menú ligero y veraniego constaba nada menos que de 6 platos y un postre. Los risoles de jamón eran unas empanaditas fritas rellenas de jamón y salsa blanca. Y si era necesario economizar, esta experta cocinera sabía cómo hacerlo. Abre comillas. A la pregunta que una señora recién establecida se ha servido dirigirme sobre la manera de arreglarse para comer bien mandando solo 5 pesos a la plaza, creo que puedo contestarle dedicándole el menú de este número. Menú especial. Almuerzo, cazuela, brochetas de hígado de ternera, beefsteak con verduras, mote, panqueques. Comida, sopa de pan, pastel de carne, pechuga de ave con arroz, zanahorias maître d'hôtel, asado. Cierre comillas. El desarrollo de estas recetas es interesantísimo, por lo cual transcribiré al menos la cazuela. Abre comillas. Para un matrimonio solo con 4 sirvientes, se comprará 20 centavos de estomaguillo, se cortarán 7 pedazos, se le pondrán 8 papas que costarán 7 centavos, 5 centavos de arroz y 10 centavos de pan el resto. Suma 42 centavos. Y así continúa Catalina con el desafío que le ha presentado la recién casada, hasta el final, donde concluye con un dejo de orgullo. Abre comillas. Todo, almuerzo y comida, cuesta 4 pesos con 89 centavos. Los 11 centavos restantes se pueden comprar en pequeñeces. Cierre comillas. Como se ve, la recién casada tenía solo 4 sirvientes, lo que nos hace presumir que estaba al mando de una casa de buen tamaño. Era una época en la que a los monosílabos se les ponía tilde, y en las medidas para las recetas convivían los kilogramos con las libras y las arrobas. Leyendo a Catalina descubrimos también que en esos años de entreguerras existía gran variedad de comida enlatada, y es así como dedica una publicación a aconsejar a sus lectoras sobre cómo preparar la langosta en tarro, el salmón, las sardinas y las anchoas en lata. Recetas contenidas en publicaciones gastronómicas de fines de los años 30, como los porotos a la crema, el charqui frito, los berlines rellenos con queso y los huevos a la chimay, develan que las mujeres de aquella época solían dedicar largas horas a preparar las comidas del día con la convicción de que sus retoños requerían de altas dosis de carne, frituras, grasas, carbohidratos y azúcar para crecer sanos. Un ejemplo. Los huevos a la chimay eran huevos duros, rellenos con champiñones fritos, bechamel, perejil y salsa de tomates, cubierto con salsa Mornay, espolvoreados con queso parmesano, pan rallado y dorados al horno. Nuestras bisabuelas, cuya única posibilidad en la vida era ser dueñas de casas, se sentían realizadas ejerciendo de excelentes cocineras y anfitrionas. La sociedad chilena de principios del siglo XX estaba fuertemente influida por las tradiciones y dictados de la Iglesia Católica, lo que también se reflejaba en la alimentación, ya que los días viernes eran de abstinencia, esto es, había prohibición de comer carne, así como en miércoles de ceniza, cuaresma y viernes santo, norma que la mayoría de la población respetó hasta muy avanzado el siglo. La Iglesia y sus representantes eran personajes importantes, todo lo cual se refleja en las preguntas que recibía Catalina en su columna. Como esta, abre comillas, pregunta. La escribe la pregunta señorita Lombra. Es como Lombra, como
la sombra en francés. Pregunta, ¿los huevos de pescado son de carne o de viernes? Curiosa pregunta, ¿cierto? Respuesta de esa época. He pedido su opinión a Monseñor Sibilá. En el próximo número contestaré. Otra pregunta, muy religiosa. ¿Cómo se hace la chartreuse? Respuesta. Preguntaré a los cartujos y tan pronto reciba contestación me daré el gusto de contestar a la señorita Laido. Cierre de comillas. Al parecer en aquellos románticos tiempos las señoritas usaban también poéticos seudónimos para escribir a la revista. Viene a continuación un testimonio de Mercedes Linsmayer. Recuerdo que tenía 6 años cuando mi abuela materna me sentaba en el mesón de la cocina. Debe haber sido el año 39. Me fascinaba observarla mientras mataba una gallina cortándole el cogote, luego la desplumaba en una olla con agua caliente, le chamuscaba los cañones y le sacaba las vísceras con mucho cuidado para que no se rompiera la hiel. Pegadito a la hiel estaban el contre y la panita. En el contre había granos de maíz y restos de todo lo que había comido la pobre ave, y a veces dentro de la gallina había unos huevos que parecían yemitas. Mi abuela me preparaba esas yemitas y eran exquisitas. Después doraba el pollo en un aceite de oliva amarillito y lo preparaba con pimientos o arvejitas que servía con papitas fritas cortadas a cuadritos. En la casa de mi abuela había cocina a gas. Eran las primeras cocinas a gas de la Compañía de Gas de Santiago. En 1939, una empresa nacional comenzó a fabricar cocinas a gas en forma industrial. Las cocinas a parafina también eran muy utilizadas en esa época y por mucho tiempo en las casas chilenas, sobre todo en el campo, se siguió cocinando en cocinas a leña y carbón. Recién en 1950 empezaron a fabricarse refrigeradores en Chile, por lo que antes de esa época eran un artículo de gran lujo, reservado solo para las familias muy acomodadas que podían permitirse adquirir uno importado. En muchas casas había hieleras, grandes cajas térmicas que conservaban el frío, guardando en su interior inmensos bloques de hielo hasta que estos se derretían. Por esas razones, la mejor forma de conservar los pollos y las gallinas era criarlas en el patio trasero o comprarlas vivas. La escena de matar una gallina para la cazuela se repetía a diario, tanto en el campo como en la ciudad, y para los niños era algo muy natural observar este proceso. Mercedes Linsmayer, que es quien nos dio el testimonio anterior, como muchos otros niños de su época, aprendió sus primeras lecciones de biología en la cocina de la casa de su abuela, y esos primeros recuerdos, llenos de imágenes, aromas y sabores, quedaron impresos en su memoria para siempre. Termina así este primer capítulo, que se llama Los años de las bisabuelas. Y en una próxima grabación vamos a leer La cocina familiar de los inmigrantes. Cierro entonces mi libro y los invito para una próxima grabación que espero que les haya resultado entretenida y haya despertado lindos recuerdos del siglo XX, de los abuelos, de las abuelas, de las madres, de las nanas y de su propia infancia. Hasta la próxima.